Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. Hola a todos. Ya estoy de vuelta con un nuevo capítulo. Espero que estén listos para la siguiente entrega, ya que avanzamos aún más en la historia. Además, hoy se confirman dos cosas. 1. Tengo un Discord. Si hay algún problema, envíenme un mensaje privado y lo solucionaré en cuanto pueda. No soy un moderador de verdad. Soy un desastre. Pero mucha gente me lo ha pedido, así que dejaré un enlace en mi perfil para quienes quieran unirse. Hay varias reglas que deben cumplirse para permanecer en el servidor de Discord. Siendo sinceros, no sean imbéciles, no se metan en política ni digan tonterías. Por lo demás, todo bien. Aquí está el enlace, desglosado, quita los espacios. https://irgdm. 2. Junto con este capítulo se publicará una nueva historia titulada Kintsugi, Historias Secundarias. Cada capítulo se titulará Canon o Else World para indicar su contexto. Cada historia secundaria también tendrá una cronología adjunta para indicar su ubicación dentro del canon. En definitiva, volvámonos salvajes. Kintsugi capítulo 22. Erion seguía en el suelo, mirando al techo. Bueno, parecía como si lo estuviera mirando. En realidad, los ojos de Atenea estaban impregnados de las maquinaciones de lo que acababa de suceder, y sus consecuencias. Su pobre lechuza, aún sin nombre, estaba a punto de reventar. Al llegar a este mundo, nutrida plenamente por Zeus, fue asaltada por algo que nunca antes había experimentado: emoción. Le resultaba inquietante, incluso ajeno. Dentro de los confines de Zeus, nunca se desarrolló plenamente, no del todo. Todo el desarrollo mental de la madurez, pero nada de la edad que la acompañaba. Sus emociones nunca pudieron entrelazarse del todo con ella misma, siempre estaban fuera de su alcance y, por lo tanto, nunca la molestaban. En el mundo exterior, era debilitante. Estaba paralizada. Recordó cómo era antes, ese mundo de pura lógica. Era hermoso para ella, ese estado. La turbulencia de las emociones resultó mucho más angustiante de lo que jamás hubiera imaginado. Disgusto hacia Ares, esperanza con Artemisa, amor por Zeus, molestia para Hermes. En definitiva, era irritante. Pero con él era peor. Al ver su sangre roja, su lanza preparada, lista para atravesar a quien golpeara el cráneo de su padre, sintió curiosidad. Sus ojos vieron más de lo que la mayoría suponía, analizando cada detalle posible para desviar hasta el más mínimo punto débil de sus enemigos y aliados. Con él veía a alguien igual. Inteligente, analítico y, sobre todo, misterioso. Era un enigma que aún no lograba descifrar. Hefesto era intrigante. Incluso ahora, eso seguía siendo cierto. Toda la interacción con Medusa era tan presuntuosa que contradecía por completo su naturaleza. Actuaba como si ya conociera el contenido de la historia, como si ya hubiera experimentado la trama. El Hefesto al que ella había llegado a respetar era cauteloso, siempre buscando cualquier problema desde cualquier ángulo. Para la mayoría, esto era irritantemente lento. Su meticulosidad se consideraba cobardía o estupidez. Pero ella lo veía como lo que era, y lo anhelaba. Era la emoción más perturbadora que sentía, esta lujuria insípida. Se conocía bien. No era un deseo físico, sino mental. La idea de que estudiaran juntos, formando ideas, le resultaba tan atractiva que incluso intentó conversar más allá de lo necesario. Por desgracia, no estuvo exento de molestias. La principal era la diosa del amor. Afrodita a ella simplemente la odiaba, la diosa tonta actuando como si supiera por lo que estaba pasando Atenea, como si la lujuria que sentía fuera de alguna manera su dominio. No sabía nada. La idea de cuerpos fusionándose en el deseo era un vacío. No había forma de describirlo. No era un asco manifiesto, como el de Artemisa, sino una apatía singular. Era todo lo contrario de la disposición de Afrodita. La diosa del amor siempre la acosaba, intentando que fuera fiel a sí misma. Según sus cálculos, Afrodita se negaba a aceptar la idea de que el amor y el sexo no eran lo mismo. Era la mayor de su familia y una simple cabeza hueca. Frunció el ceño, ahuyentando el torbellino de emociones que sentía, avivando el deseo de los demás.
No deseaba a nadie. No de la forma en que Afrodita ansiaba. Sin embargo, allí yacía. Su mano cubría su vientre, albergando un resultado que normalmente provendría de la fornicación que tanto disfrutaba Afrodita. No tenía sentido. No hubo error. Ella nunca cometió errores. Había escaneado y replicado el plano de Festo. Realizó ingeniería inversa de su plano y replicó los componentes dentro de su propio núcleo divino. Faltaban elementos, por supuesto. Tenía las variables, pero no el vehículo que las desplegaba. El propio Hefesto se formó con el alma de un hombre envuelto en la divinidad de Hera, al menos eso era lo que parecía indicar la evidencia. Sus imperfecciones se debieron a la forma en que Hera lo dio a luz. Rápido, abrupto, como los dioses normales. Si hubiera permitido que Hefesto tuviera los meses para formarse adecuadamente, bueno, habría sido un dios puro y verdadero. No podía replicar eso. Albergar un alma, libre de manipularla a su antojo, requería una habilidad de tejido que superaba lo que Atenea podía lograr. Era un sentimiento amargo para ella, pero había una razón por la que Hera era la diosa de los cielos. Podía crear vida. Vida genuina y verdadera. Era difícil, requería mucho tiempo y recursos, una habilidad que Atenea no poseía. Una habilidad que nunca poseería por completo. De ahí el experimento. Con este método, podría evitar la necesidad de otro, al menos eso creía. La propia naturaleza de su composición imposibilitaba los partos naturales. Así que estaba a salvo. Debería haber estado a salvo. Por supuesto, había manipulado la mecánica de lo que había desarrollado a partir de él. Eliminó elementos clave, eliminando toda la esencia divina de Festo, dejando solo la estructura mortal. En realidad, era una idea bastante ingeniosa, al menos para ella. La naturaleza divina de Festo estaba demasiado fragmentada como para usarla activamente, sin mencionar que mezclar las divinidades de dos dioses, como ella imaginaba, habría creado espontáneamente un hijo. Las mujeres mortales no podrían procrear con un dios como él, pues sus cuerpos no podrían aferrarse a la estructura mortal. Sin embargo, su mitad humana, con una diosa que tejía con la misma destreza que ella, era mucho más segura. Requería un método de incubación ajeno a los medios naturales del mundo, pero lo que antes era verdaderamente imposible se volvió posible. Despojada del núcleo divino que hizo de Festo el extraño semidios / dios que era, instigó el suyo propio. Los elementos divinos que formaron a Hefesto fueron reemplazados por los suyos. Los elementos de la mitad humana de su hijo se teñirían con los colores de Atenea y Hefesto, en lugar de solo los de Hera. El resultado hipotético sería un niño nacido con el cuerpo físico de la mitad mortal de Hefesto y las energías divinas de Atenea. El resultado sería un semidios muy parecido a Hefesto. Los beneficios de la divinidad y la mortalidad se unen en uno, aunque no era una copia pura. El niño resultante tendría una divinidad más débil que la de sus padres, carente de un núcleo divino como el que poseían Hefesto y ella misma. Serían más débiles, cierto, pero la idea indicaba un niño mucho más fuerte que el semidios promedio. Si sus cálculos fueran correctos, hasta ahora solo Perseo sería comparable. El plano estaba listo, pero se suponía que era seguro. Solo le faltaba una chispa. No había manual ni métodos para crearlo. Era una mera hipótesis guardada en su mente. Lejos del útero que tenía en su estado femenino, guardado a salvo en su mente. Siguió dando vueltas, retorciendo los pensamientos en su cabeza, repitiéndolos una y otra vez hasta que no había ningún plan para inducir una chispa en el niño. Incluso si lo hubiera, un niño no podría nacer sin el entorno adecuado. Había una razón para un útero. Ah, susurró, mientras el pensamiento surgía en sus pensamientos, por supuesto. Ella no era humana. Había asumido que el proceso de creación de semidioses era similar al parto natural humano. Era el caso de las diosas que tenían relaciones con humanos. Seguía los partos humanos estándar, requiriendo 9 meses para su desarrollo completo. Los bebés se formaban completamente en el útero, como sería el caso de los humanos. Había supuesto una correlación cuando en realidad era análoga. Similar, pero diferente. Lo había pasado por alto por completo. Lo había asumido, y no debería haberlo hecho. ¿Acaso no nació en la mente de Zeus?
¿No era ella misma una diosa bastante extraña, similar en esencia a la singularidad de Hefesto? La suposición de que el reino de su mente no podía generar vida fue un descuido. Aún así eso no respondía a la única cosa que todavía la desconcertaba, la única cosa que la mantenía dentro del torbellino de esa misma mente, preguntándose sobre la vida que estaba creciendo rápidamente. La chispa. La chispa de la vida. El alma. ¿De dónde vino? Ella no instaló tal cosa. No hubo trueque por un experimento con tánatos para adquirirla. Nació tan naturalmente como las almas de cualquier ser. Algunas se reciclaron del ciclo, otras nacieron de nuevo, como esta. ¿En qué momento lo hicieron? Naturalmente, requeriría al menos el material de Hefesto. Sin embargo, no se había invocado nada físico. Sintió un ligero dolor en el estómago, aturdido por los golpes que Hefesto le había propinado. Se levantó de repente, mientras su lechuza graznaba torpemente mientras revoloteaba a su alrededor. Mantenía la mano sobre su estómago, mientras su cabello, ahora castaño, se rizaba alrededor de su rostro. Las emociones no estaban ligadas a ella de la misma manera que a otras formas de vida consciente. No estaban entrelazadas con su esencia misma. Las detestaba y quería librarse de ellas. Al principio de su formación, su cabello era negro, un vacío que representaba la falta de emociones en su interior. Sin embargo, todo se canalizó hacia adentro, y la repentina oleada de emociones convirtió su cabello en rubio, de entre todas las cosas abandonadas. Su cabello castaño era natural, su verdadero estado, por así decirlo. Sentía esa calma solo con payas. Se pasó un dedo por los mechones. Emoción, murmuró. Las emociones de ambas se habían intensificado. Su cabello rubio no era natural, sino simplemente consecuencia de haber forzado sus emociones a su animal divino. Debido a su conexión, siempre era inevitable que se volviera en su contra, apoderándose de todo lo demás que sentía. Era un sistema imperfecto, sin duda. Sin embargo, fue esa misma imperfección la que le dio la comprensión. Recordó el cariño y el odio que sintió por Hefesto en ese momento y se mordió el labio. La mayoría asumiría que el odio era la ausencia de amor, su opuesto. La verdad, sin embargo, era un secreto mucho más oscuro. El odio no era la oposición, sino simplemente el reflejo. No se podía odiar a alguien sin amar algo. Odio por una nación que se oponía a ti, odio por un examante. Independientemente de cómo se dirigiera ese odio, había amor en alguna parte, aunque fuera distante. En circunstancias normales, un arrebato emocional entre dioses no produce ningún resultado. Si así fuera, el mundo estaría superpoblado hace mucho tiempo. Pero ella no era normal. Su mente se retorcía y daba vueltas mientras su visión se nublaba. Emociones, siempre eran las emociones. Respiró hondo, permitiendo que sus emociones permanecieran por una vez. Sus mechones castaños enmarcaban su expresión de ira. La misma ausencia que creó con las emociones que arrancó creó un vacío que no contaba. Fue un error estúpido. Sin embargo, esa ira comenzó a hervir a fuego lento, convirtiéndose en una nueva emoción, uno que la hizo sentir como una roca en el estómago. Culpa. ¿Qué he hecho? Susurró. Puede que no fuera intencional, pero no importaba. Había vida en ella. Un hijo entre ella y otro, uno sin que él lo supiera. A otros dioses no les importarían las circunstancias, pero ella sabía que a Hefesto sí. Apolo había forzado a Hefesto e intentado alterar su cuerpo sin su consentimiento. ¿No era esto un pecado de mucha mayor magnitud? E inmediatamente, pensó en abortar, ignorarlo por completo y fingir que no había pasado nada. Dirigió su voluntad hacia ello, y nada. Cerró los ojos con fuerza ante la extraña sensación de fluidez en su pecho. ¿No era esto lo que Hefesto deseaba? ¿Un niño? ¿Una familia? La idea de vivir juntos como una familia improvisada la repugnaba. No era una esposa. Sin embargo, ver su expresión desolada, aceptarla. Matar al niño le facilitaría las cosas, en cierto modo, pero ¿y él? Si esto fuera un suceso natural, su opinión importaría poco. Al final, era su cuerpo. Su mano se crispó mientras flotaba con una oleada de divinidad, su estómago ardía ligeramente mientras intentaba dirigir el poder suficiente para simplemente eliminarlo. Sin embargo, nunca pudo hacerlo. No, ni siquiera lo pensó.
Hefesto era una simple cortina de humo, una excusa. Mientras su mente era lógica, sus emociones y su cuerpo se inclinaban a una acción diferente. Una vez más, su mano se frotó el estómago, un placebo. Sintió esa emoción distante, su punzada. Era feliz. Alegre. Abrió la conexión con vacilación, permitiendo que la oleada de su propia emoción regresara a ella. Estaba entrelazada de esa forma repugnante que siempre detestaba. Una sonrisa creció lentamente mientras sentía la vida dentro de ella. Había fuerza en esta niña. Apenas formada, podía sentir el calor puro en su interior. Una llama ardiente que eclipsaba a casi cualquier niño que conociera, con la única excepción de Perseo. Orgullo. Amar. Miedo. Sintió miedo. Porque la vida en su interior vacilaba. Era inestable. El plan era solo hipotético. Había imperfecciones por todas partes, innumerables pequeños detalles que ella habría ajustado con esmero. Había que hacer algo. Hizo una mueca, vertiendo lo mismo que había dado a luz al niño en las grietas de sus propias imperfecciones. Su cabello castaño lentamente se volvió negro. Tomaría tiempo, pero era necesario. No para Hefesto sino para ella. Qué extraño, ¿no? Las cosas que uno podría desear en los momentos más pequeños. 3 días después, Hefesto se alzaba sobre el claro, observando la región bajo su montaña volcánica. En circunstancias normales, no reclamaría tal propiedad, pero se había convertido en el epicentro de sus actividades en los últimos años. No era una formación natural. La lucha contra Atlas había terraformado el volcán, antes pequeño, en un pico que se alzaba en el centro de toda la isla. Aunque culpar a Atlas no era del todo exacto. La combinación de los ataques de Atlas a la isla y los intentos de Hefesto por redirigirla había dejado su hogar en un estado precario. Los esfuerzos de las ninfas, de él mismo e incluso de Cassandra, habían arremolinado las energías de la masa hacia el centro de la isla. Nunca le había prestado mucha atención, hasta hacía unos años. El centro del volcán era muy parecido a su esfera de realidad. Rara vez lo usaba, pues prefería su mundo interior para elaborar teóricamente sus ideas más descabelladas. Sin embargo, últimamente, se había convertido en un lugar de soledad para él, un lugar para forjar armas y armaduras de una variedad más natural. Era una masa de energía arremolinada, una línea mística que surgía en plena actividad volcánica. El fragmento de piedra utilizado para disipar la presión de la isla, y el remolino de energías divinas que alteraba su forma, la convertían en el lugar perfecto para hacer realidad lo que soñaba en su mundo interior con sus propias manos. Solo había forjado 2 armas aquí. Una lanza y un intento de reformar un arma antigua. Ambos eran intentos, eso diría él. Estaba aquí ahora, haciendo los preparativos para asegurar su uso hoy. Aquí fabricaría una tercera arma. Le había llevado un año a Cassandra crear los sigilos que ella creó para aislar las energías e impedir que interactuaran con la vida circundante. Pero seguía preocupado. Una vez fue casualidad. 2 veces fue coincidencia. Tercera, era un patrón. Hasta que no forjara una tercera arma dentro de esa montaña, nunca estaría seguro de si contenía el poder de forma segura. Para cualquier observador, esa parecería ser la causa de su inquietud. Un puño cerrado, una mirada preocupada. Sentado al borde del silencioso volcán, mirando la ciudad a lo lejos, no sería extraño que otros asumieran que era la gente lo que le preocupaba. ... Ve a verla, susurró la voz interior. Sonrió con suficiencia. Qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo cambiaron las cosas? Al principio, su voz solo provocó la mueca de la necesidad. Una oleada de fastidio atenuada solo por la realidad de que cualquier alternativa era un destino mucho peor que la muerte. Ahora la voz de Styx le trajo una sensación de alivio. Su tono tranquilizador quizá resultara irritante para quienes no la conocían, pero él había empezado a encontrar el consuelo que sus palabras podían brindar, el ligero tono que transmitía. Era un calor frío y para alguien como él, eso era más que suficiente. Ya me he entrometido bastante, pensó Hefesto. Además, no estoy del todo seguro de cómo debería sentirme ahora. Por un lado, había iniciado una pelea con una diosa en su propia casa y luego, de manera igualmente abrupta, fue expulsado. Por otro lado, Medusa había sufrido el mismo destino que esperaba evitar.
Carecía de un calendario para calcular con precisión cuándo podrían suceder las cosas. Sus recuerdos de Emilia no eran un calendario preestablecido que pudiera seguir. Había elegido vivir. Vivir como Emilia no podía. Vivir como el antiguo Hefesto tampoco. Vivir según sus propios términos. Quizás si hubiera adoptado los modales y métodos de Emilia, habría podido salvarla. Tras haberse dedicado a ese único objetivo, recopilando información sin pausa ni preocupación por sí mismo. Simplemente vagando a través de los días, quizás por eso la culpa no disminuía. Y Ifrit graznó desde el cielo, cerrando los ojos mientras compartía su vista con ella. Los recuerdos de su huida demostraban que Medusa había encontrado un hogar, o al menos algo parecido. Aunque su maldición no se había disipado por completo, al menos había recuperado su apariencia humana. Solo espero que sea suficiente, murmuró. No pudo evitar hundirse aún más en su melancolía. Se quedó allí sentado, contemplando la ciudad que había visto crecer, dándole vueltas a ideas sobre cómo podría haberlo hecho mejor. Sin embargo, seguía allí sentado, sin hacer nada. Una parte de él pensaba simplemente en ir con ella y darle todo lo que pudiera. Los recuerdos de una mujer, con los ojos vendados y el cabello de un púrpura intenso. Un estoicismo y una fuerza inquebrantables. Los recuerdos de ese rostro lo atormentaban. Una mujer a la que nunca conoció de verdad. Una mujer a la que creía conocer bien. ¿Eran una bendición o una maldición estos recuerdos de Emilia? En muchos sentidos, su vida había cambiado para mejor, en otros. Él sonrió, sacudiendo la cabeza. Si cerraba los ojos de verdad y se concentraba, podía oírlos. Su audición no era un poder desmesurado. No oía palabras ni conversaciones. Solo el rumor de la vida. El zumbido mixto de humanos reflexionando, animales corriendo por el bosque. Es un ritmo inagotable. Tanto Emilia como Hefesto vivieron una vida libre de ese ritmo. Sin embargo, a pesar de toda su tristeza y arrepentimiento, descubrió que una pequeña sonrisa aún lo adornaba. El sol brillaba, el viento le acariciaba el cabello, y un viejo amigo estaba a su lado. Incluso mientras estaba de pie, Ifrit la hizo posarse en su hombro, sin que se le moviera ni una sola pluma, pues ambos se movían al unísono. No fue tan difícil, la verdad, con Ifrit allí. Aún así, ella siempre lo hacía volver a la realidad, por así decirlo. Una caricia de sus propios pensamientos relegó al primer plano las verdades que él prefería evitar. Una promesa silenciosa se mantuvo entre ambos. Su sonrisa se atenuó al ver la expresión dolida de Atenea filtrarse en sus ojos. Sin importar sus justificaciones, la había lastimado. No sentía culpa por el combate que se desató entre ellos. Él no fue quien asestó el primer golpe, pero esa cara, solo pretendía detenerla. Era un ingenuo, pensando que podría hacerlo sin lastimar a nadie. Sintió que Ifrit extendía sus alas, mucho más largas y anchas que cualquier ave de su tamaño. Sus garras se clavaron en su hombro, pero no brotó sangre. De hecho, sus garras se fundieron a la perfección con su cuerpo. Saltó, dejando que las alas de Ifrit lo bajaran suavemente de la cima de la montaña. Fue un descenso mucho más suave, dados sus años de práctica. Hizo una leve mueca, mientras el recuerdo de intentar usar las alas de Ifrit como suyas se filtraba en su mente. Ambos preferirían olvidar ese mal recuerdo. La sensación de sus músculos desgarrándose mientras su peso le arrancaba las alas en el aire era una punzada que ni siquiera Emilia había sentido jamás. Al parecer, proyectar cuchillas desde su cuerpo tuvo un resultado similar. Además, incluso si funcionaba, Ifrit era mejor volador. Su cumplido mental le valió un golpe de cabeza ardiente contra el suyo. Incluso cuando se desconectaron, la sensación de Ifrit entremezclado con él mismo era la sensación más grande para él. Bueno, al menos hasta ahora. Él sonrió, evitando algunas bocanadas de fuego dirigidas a su espalda. Gracias, viejo amigo, dijo simplemente. Un chillido de orgullo y el hermoso fénix alzó el vuelo. Su figura resplandeciente se elevó como un cohete sobre la isla varias veces. Se había convertido en todo un espectáculo local. Sonrió con inquietud al verla volar. La pobre ave estaba orgullosa y adoraba la atención de la gente mientras sobrevolaba. Solo esperaba que no pensaran que él también lo disfrutaba. Su rostro decayó.
Eso es exactamente lo que piensan, pensó, recordando todas las ofrendas que todavía se negaban a dejar de traer. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo, dijo Styx. Los dioses no pueden residir en el reino humano para siempre. Sin embargo, aquí hay un dios que vive entre ellos. Eres un necio si crees que pueden ignorarlo simplemente porque se lo pides. No olvidemos cómo has cambiado desde que te conocieron. Puso los ojos en blanco mientras vagaba por el bosque, saludando a las ninfas y demás espíritus con los que se cruzaba. El tono insistente de Styx aún resonaba en su cabeza. Sus hermanas guardaban silencio. A diferencia de ella, vagaban tanto como podían, disfrutando de la libertad que habían alcanzado. Puedes poner los ojos en blanco cuanto quieras, pero el hecho es que esta gente te ha reconocido como uno de los suyos. Han dependido de ti para sobrevivir. Los has salvado de deslaves y terremotos. Lo absurdo es que esperes que no te veneren. Me pareció muy dulce que planearan llamar a su comunidad, entre otras cosas, Hefestia. Estás mucho más interesado en esa idea que ellos, pensó malhumorado, ahora me gustaría tener un poco de tranquilidad para mí por ahora. Entonces, ¿puedes volver a pensar en Atenea? Preguntó con descaro. Así puedo trabajar. A él le importó poco la burla que oyó, pero ella permaneció en silencio. Y era bueno, pues en su humilde morada, Cassandra colocaba varias hierbas en pequeños pitos. Brillaban con varios sigilos griegos, y la magia encapsulaba todo lo que ella ponía dentro de los frascos. Él no dijo nada mientras se acercaba, pasando junto a ella para inspeccionar su nuevo alojamiento. Esta vez lo había agrandado y había aplicado varias capas de refuerzo a la viga y la estructura en general. Al fin y al cabo, lo necesitaban ahora, pues este se había convertido en el hogar del laboratorio alquímico de Cassandra. Ella lo llamaba su santuario. Hefesto la llamaba tonta, lo que provocó este silencio inquietante. Sin embargo, Hefesto era una roca. Tranquilo y firme. Cassandra no tanto. Finalmente rompió el silencio, girándose para mirarlo fijamente. Él vaciló un poco. Su expresión crítica se acentuó aún más con los ojos entrecerrados. Le gritaron lo sé, pero él no pudo entender por qué. Tampoco le importaba en absoluto. El juicio tóxico no tenía cabida ante la absoluta insensibilidad de Hefesto. El sol los deslumbraba, y su luz radiante ejercía un juicio sobre Hefesto. La miró, pero los rayos fueron completamente ineficaces. Sin embargo, ella se detuvo, así que él suspiró y finalmente habló. ¿Hice algo? Sin duda hiciste algo. Su rostro estaba impasible, sus ojos dorados perforando directamente su alma mientras ella resistía el impulso de apartar la mirada. Eso no es asunto tuyo, murmuró, alejándose arrastrando los pies para recoger el resto de las ollas que había hecho para su casa. Al menos, lo intentó. Se sentía cada vez más incómodo a medida que las lágrimas brillaban en sus ojos. Es asunto mío. Gritó, agarrándolo por los hombros. Lo sacudió con fuerza, con lágrimas fluyendo. Es básicamente mi mamá, imbécil. ¿Desde cuándo? Graznó. Ella vaciló ante el primer arrebato de emoción que había visto en él. De hecho, parecía sorprendido y preocupado. Bueno, desde siempre. O sea, ella me acogió. ¿Desde cuándo? Sollozó, dándose la vuelta. Al menos hazla feliz. Se cubrió el brazo, sorbiendo por la nariz. Estaba a punto de continuar con esa ridícula conversación hasta que se dio cuenta. Ella nunca actuó de esa manera. ¿Alguna vez? Él frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿Ya terminaste? Su llanto cesó inmediatamente cuando ella se giró y le mostró la lengua. Murmuró, no eres divertido. Sí, dijo lentamente, girándose finalmente para terminar el proyecto, porque mi vida sexual y su contenido son para tu diversión. Así que los rumores eran ciertos. Mierda, pensó. No dijo nada y continuó con su proyecto. El edificio estaba casi terminado. Eran principalmente los componentes artesanales los que llevaban tiempo. Ahora que sabía que ella lo estaba usando básicamente como almacén, era necesario cambiar las cosas. «Sabes que tengo mi propia casa», murmuró. «Tu choza se está desmoronando. Al menos aquí puedes descansar y guardar lo que necesitas. Duró más que lo que construiste», dijo con descaro. Se detuvo y se volvió hacia ella con los ojos llenos de incredulidad.
Al menos no dejé fuera a mis regentes. Él ignoró el puchero y los ojos doloridos, entrecerrando los suyos a su vez. Ella apartó la mirada. Sella la cueva, murmuró. Sí, qué buen trabajo hiciste. Pusiste una piedra que alguien pudiera empujar y la dejaste abierta. No es mi culpa que me ignoraran y simplemente entrarán. La inclinación de la cabeza fue lo que la hizo sentir, el dolor agudo en el pecho acentuado por la expresión vacía. Es tu culpa, dijo simplemente. Simplemente tenías que empujar una piedra y no dejarla abierta. No es tan difícil. Ella le agitó el puño. No es tan fácil empujar. Parecía que lo hacías perfectamente cualquier otro día. Solo di que lo olvidaste. Ignorándolo, entró corriendo al granero, guardando varios regentes sellados. Durante los últimos 2 días, habían estado creando cerámica sellada para los regentes que a Cassandra le gustaba coleccionar. Se consideró necesario después del incidente. Ambos suspiraron, recordando a aquella pobre chica que creía que comer hongos era la forma de conseguir magia. Sin duda, fue una experiencia mágica para ella. Tuvieron suerte de que fueran mayormente alucinógenos y no venenosos. Por suerte, sobrevivió, aunque esto resultó en una avalancha de trabajos para un proyecto de esta envergadura. Si bien Hefesto podía conjurar toda la cerámica que necesitaban, el sellado era un asunto completamente distinto. En teoría, podía proyectarlo, pero eso conllevaba sus propios problemas. Por ejemplo, su divinidad. La energía que excluía contaminaría precisamente lo que querían contener. Incluso la magia humana traería propiedades que Cassandra preferiría evitar. Él ya había desarrollado una solución, pero Cassandra se empeñó en usar sus propias habilidades en el asunto. No la culpaba. La idea de que alguien más merodeara por su forja o manipulara sus materiales lo hacía dudar ante la mera insinuación. Este era su dominio, pero, maldita sea, deseaba que pudiera hacerse un poco más rápido. No recordaba que Milla fuera tan impaciente jamás. Sus dedos vibraban sobre la madera, creando un ritmo familiar cada vez que necesitaba algo que los entrara. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Continuo y monótono. La sensación de sus dedos reverberando al golpear la madera apaciguó sus pensamientos más hiperactivos, aunque, admitámoslo, no ayudó mucho. Ya había empezado a reconstruir ideas sobre Igalima, de entre todas las espadas. Era un arma colosal, incluso gigantesca. Totalmente difícil de manejar. Una sola duda, la idea de hacerla manejable, lo sumió en un torbellino de pensamientos que simplemente no lo abandonaban. Siempre le daba vueltas en la cabeza, angustiándolo y ansiándolo. Fue molesto. Fue una distracción. Sin embargo, eso no hizo mucho para aliviar el peso de su corazón. Esto no ayudó a aliviar sus sentimientos con respecto a Atenea y su pelea, ya que su expresión floreció una vez más. Era la forma en que lo miraba, ese ligero atisbo de dolor, no sabía qué era. ¿Qué la hacía sentir así? Se volvió hacia su amigo más antiguo, sonriendo al sentir un beso en el corazón mientras sonreía. ¿Decidiste finalmente hacer uso de mis habilidades? Hades, no, murmuró, mientras un remolino de sellos alrededor de su boca impedía que su nombre resonara. Tenemos un invitado, otra vez. Ella sonrió. Varios, al parecer. Cassandra se inclinó hacia adelante, su mitad humana, y empezó a escabullirse cómicamente por su casa. Él lo captó enseguida, suavizando su mirada. Su sonrisa se desvaneció mientras la de ella se ensanchaba. De repente, una niña se le pegó a la pierna, haciendo que el dios se girara y viera una pequeña sonrisa que mostraba los dientes. Era una niña pequeña, con un bastón en la mano. No debía de tener más de 9 años, y su cabeza apenas le llegaba a la cintura. Vestía un quitón beige, atado con una sencilla corbata de cuero. Te atrapé. Ella le clavó el palo en la rodilla. Se quebró con facilidad, pero el poderoso dios cayó de todos modos. Se arrodilló ante su asesino, y la niña sonrió mientras se apartaba. Me atrapaste, dijo simplemente. Aparecieron otros niños, todos de distintas edades. Entre ellos se encontraba una mujer, cuya expresión demacrada contrastaba con la gran sonrisa que dibujaba en su rostro. Señor Hefesto, dijo con cansancio, esta vez intenté detenerlos.
pero insistieron en dar su ofrenda este mes. Suspiró, poniéndose de pie para observar a un chico mayor. Tenía el cabello rubio rojizo, rizado alrededor de la cara. Resaltaba entre sus ojos marrones y su piel más oscura. En sus manos había un cuenco grande, lleno de frutas y carnes. Lo más notable era que, en el centro, había una gran porción de ceniza. ¿Otra vez esto?, murmuró Hefesto. Vamos, Andrés. Te he explicado muchísimas veces que no necesito algo así. ¿Sí?, dijo Andrew. Pero también dijiste que el trabajo duro tiene recompensa, ¿verdad? Bueno, ¿y no reparaste la pared lateral de nuestra casa?, dijo la muchacha con el palo. Ella retrocedió, clavándole otro palo en la pierna. Frunció el ceño ligeramente, observando su arma con desinterés. Eso puede ser. Es de mala educación ignorar un regalo. La nueva voz resonó por el claro de la casa de Hefesto, haciendo que el señor de las llamas pusiera los ojos en blanco. Se giró hacia Krios, el hombre que sonreía con sorna, apoyado en un árbol. Debería haber imaginado que eras tú. ¿Qué puedo decir? Es lo correcto. Trabajas y prestas un servicio, y es justo que te compensen por ello, a menos que faltes a tu palabra, mi señor. Hizo una reverencia teatral al ver temblar los brazos del pobre niño. Sonrió agradecido, aceptándolo con toda la gracia que pudo. Gracias, de verdad. La pequeña niña le dio un golpe con otro palo en la pierna y él se giró hacia ella. ¿Ya terminaste, Arigal? Ella parpadeó. No. Un día te haré caer, señor Hefesto. Se quedó mirando al niño, notando la risa silenciosa que se le escapó a Cassandra. ¿Por qué está ese pequeño? Krios dijo que me daría el cristal que le hiciste si te derrotaba en combate singular. Parpadeó. Un aura de oscuridad envolvió a Hefesto. La mirada estoica de la muerte pareció atrapar a Krios por la cabeza. De repente Krios dejó de reír. Espera, no dije eso. Murmuró apresuradamente. Escucha, Arigal, los dioses no son seres a los que simplemente les hables con rudeza. Ella lo miró fijamente, entrecerrando los ojos. El ceño fruncido de Hefesto solo se profundizó ante la hipocresía y las mentiras del hombre. ¿No lo compras? Él nunca replicó, porque la voz aguda de Arigal resonó con la seguridad de un niño. Pero lo haces. Además, Hefesto es el mejor dios. Parpadeó, mirándola fijamente mientras ella sonreía. Le faltaban algunos dientes, levantando otro palo. Eres el mejor dios. El dios más fuerte, ¿cierto, señor Hefesto? Sintió que su corazón se estremecía, una aparición fantasmal de sí mismo, apretando su pecho detrás de su expresión estoica. Apreció el sentimiento, sonrió suavemente, pero esas palabras tienen consecuencias. Por favor, ten cuidado. Odiaría verte lastimada. Pero nos protegerías, como siempre lo has hecho. Se arrodilló ante ella y le puso una mano cálida en el hombro. A diferencia de antes, nadie temía lo que pudiera hacer. Sé que Lenny te ha enseñado algo mejor, Arigal. Tú lo sabes tan bien como yo, dijo la niña malcriada encogiéndose de hombros. Esos son otros dioses, no tú. Siempre nos sermoneas cuando vienes. Quiero jugar. Ella volvió a balancear la rama, sujetándolo a punta de espada. Juguemos a Dios contra el monstruo contigo, como el monstruo. Hefesto lo sintió en cuanto ella entró. La llamada de la naturaleza era fuerte cuando Hefesto se puso de pie, girándose hacia el borde del claro. Artemisa acechaba en las sombras. Krios se apresuró a reunir a Helen y Andrew, asegurándose de que estuvieran detrás de él. Su pierna cubrió a Arigal, aunque la chica se asomó por detrás. Artemisa, murmuró. Hefesto, saludó ella, haciendo una reverencia, estoy aquí como acordamos por mi lanza. Chasqueó la lengua. No había olvidado la hora. Se suponía que ella estaría allí al mediodía. Si estuviera allí ahora, habría torcido las reglas lo suficiente como para colarse en su dominio. Estaban lo suficientemente cerca. En otras circunstancias, la habría recibido con calidez y plenitud. De hecho, probablemente esa era la razón por la que la barrera no la impedía tanto como podría haberlo hecho. Eso y las bendiciones que ella había dado. No se preocupaba por sí mismo. En cambio, le preocupaban más los niños que tenía detrás. Ella parecía adulta.
Su cabello castaño rojizo colgaba desordenadamente a su alrededor, con algunos mechones rozándole la cara. Su sonrisa era recatada, pero sombría. Pero para los niños que la vieron, fueron sus ojos los que los atrajeron. El tono dorado de los ojos de Hefesto era cálido. Se sentían acogedores, como si el peligro estuviera ausente en su presencia. Sin embargo, esos ojos plateados se clavaban en todos los presentes, la sensación de un colmillo atravesándote el cuello era tan clara como el agua. No era abrumador. Al contrario, se sentía contenido. Era como una bestia enorme que te observaba, pero inmóvil. Impresionante, pero aterrador al mismo tiempo. Pero nadie podía negar la sensación que Artemisa evocaba. Una belleza natural, en su forma más cariñosa y desastrosa. Ella colgó los brazos sobre sus pechos, cruzándolos mientras inclinaba la cabeza. Si hubiera sabido que estabas ocupado, habría venido en otro momento. Tal vez el acordado. Murmuró. Ella no dijo nada mientras él les hacía un gesto para que se fueran. Krios hizo todo lo posible por apartar la mirada de ella. Eleni, la anciana cansada, se inclinó ante la diosa, con Enodriu pisándole los talones. El joven Arigal se resistía a moverse, mirándola con toda la admiración que un niño pequeño podía evocar. Para alivio de Hefesto, Artemisa se sintió halagada en lugar de molesta. Una joven cazadora en ciernes, supongo. La niña parpadeó, señalándose a sí misma. Por supuesto, pequeña. ¿Quién más sería tan atrevida como para reclamar a un dios como su presa que una cazadora? Cassandra la levantó, ignorando lo mejor que pudo el pequeño ceño fruncido que se formó al llevarse apresuradamente a Arigal. La pequeña se despidió con la mano, lo que incitó a Artemisa a hacer lo mismo. No era necesario que hicieras eso, dijo Artemis. Llegaste, inesperadamente, aunque creo que sé por qué. Cuando Zeus no tuvo ningún medio de arrastrarlo al Olimpo, Hefesto se preguntó por qué. No era tonto. Una pelea entre ellos iba a resolverse de una forma u otra. Parecía que ya era así. ¿Crees que estoy aquí por algo?, murmuró Artemisa. Claro que sí. Siempre has respetado nuestros horarios acordados, igual que yo. No lo moverías ni por una lanza. Su lanza de caza se había roto al intentar matar a un dragón. Supuestamente, era una bestia que se alimentaba del rayo de Zeus. No tenía nombre, según recordaba Hefesto, pero Artemisa la había reclamado como su presa. La lanza había sido el medio para disfrutar de la caza, hasta que se rompió. Por lo tanto, Hefesto. Era una solución fácil, pero debió haber sido una oportunidad. Sin embargo, en lugar de confesar, la diosa de la caza simplemente lo miró. ¿De verdad asumes lo peor de nosotros?, susurró. Se puso rígido, sin esperar la respuesta. Solo pudo observar cómo ella simplemente se acercaba a él. Se sentó en la hierba, frente a todos los regentes sin sellar y las flores raras que cubrían el suelo. Miró la canasta de ofrendas que había sido colocada en el suelo, sonriendo al ver su contenido. No estoy aquí por nadie, explicó, mirándolo con tristeza. De verdad, pero vine a buscar respuestas. He oído algunas cosas. Los rumores son solo rumores, dijo Hefesto. Sus manos ansiaban continuar su trabajo, pero el peso que se posaba sobre sus hombros atraía su atención hacia ella. Puede que estuviera sentada, pero por la tensión de sus piernas y hombros, podía moverse en cualquier momento. Su agitación era evidente incluso cuando hablaba con claridad. Quizás. Siempre me molestó que parecieras tan solitario. Ella rió un poco, sus ojos ardían con juicio, deteniéndose en sus mejillas rígidas y un ceño sutil. No estoy mucho mejor, ¿verdad? No realmente, ¿cuál es tu punto? Lo que quiero decir es que siempre noté tu distancia. Dijimos que seríamos amigos y nos hicimos más cercanos, pero siempre noté que me parecías hostil. Ahora veo que era menos yo y más lo que somos. Lo que ambos somos. El cielo se oscureció, el oscuro tono de las nubes de tormenta se desvaneció con un estruendo. Era fácil olvidar el fragmento del poder de Zeus que habitaba en esta diosa. No podía invocar una oleada de poder dentro de su cuerpo como Ares, pero las nubes se volverían densas con la lluvia si permitía que lo que sentía saliera. Esta lluvia deprimente chisporroteaba, golpeando la hierba a su alrededor con suaves tintineos.
Las gotas esporádicas caían sobre los hombros de Hefesto, humeando ligeramente al roce de su piel desnuda. Dioses, dijo Hefesto suavemente. Sí. Dioses. Ese orfanato, como lo llaman. Me hicieron bendecirlo como santuario para niños. Pensé que era una violación de la confianza. ¿A dónde quieres llegar con esto, Artemis? No eres de los que juegan, murmuró. La sensación de la lluvia contra su piel reconfortaba a Artemisa. Era un pequeño secreto que guardaba para sí misma. Adoraba la lluvia. El sonido que hacía contra los árboles al caer, el olor a ozono, todo flotaba a su alrededor en la suave atmósfera de la naturaleza. Quiero decir, lo entiendo. ... Sonrió, poniéndose de pie de nuevo. Se estiró despacio, casi con una ternura felina. Incluso con la lluvia torrencial, su ropa permaneció seca. Solo su piel brillaba con las pocas gotas que habían caído. ¿Te acuerdas de Níobe? El nombre apaciguó el fuego de su juicio. En cambio, ella halló compasión y consuelo. Recuerdo. Yo estaba dispuesta a matar a los mismos niños que represento, dijo, por mi madre, ni siquiera lo cuestioné. ... Antes y después, la idea de dañar a los niños sería imposible. Sus propios dominios hacían imposible que el pensamiento se formara. Sin embargo, no fue el deseo de hacer daño lo que la impulsó a actuar, ¿verdad? Pero cuando mi madre me lo exigió, yo ni siquiera estaba pensando. La lluvia caía como una mano fría que le acariciaba la mejilla. Levantó la vista y cerró los ojos para disfrutar de la lluvia, que caía con más fuerza. El zumbido la envolvía. Entiendo por qué. Por eso vine antes, Hephaestus. Necesito saber qué pasó entre tú y Atenea. Por tus palabras, no por las de los demás. ¿Y los demás? Apolo. Dioniso. Ellos y más. Dicen que la agrediste. ¿Qué? La incredulidad en su tono reflejaba el mismo sentimiento que ella compartía. Atenea era una diosa de la guerra. Por muy poderosos que fueran Dioniso y Apolo, luchar contra Atenea habría sido una sentencia de muerte para cualquiera de los dos. ¿Eran ciertos los rumores? ¿Sabían algo que ella desconocía? ¿O era simplemente otra broma cruel y estúpida? Una suposición, un rumor que podían afirmar porque no era ni mentira ni verdad, otra zona gris sobre la que los dioses podían hablar y actuar con libertad. La idea la repugnaba. Su primer instinto fue simplemente aceptarlo. ¿Eran así los hombres? Bestias que llevaban las cadenas burlonas de la civilidad, hasta que conseguían lo que querían. Sin embargo, conocía a Hefesto. Había pasado tiempo con él. Era diferente, y le dolía aún más albergar esas dudas. Puedo decirte con sinceridad que no hubo nada sexual entre nosotros. Afirmó, pero no te voy a mentir. Nos peleábamos. ... Él miró hacia otro lado. Había maldecido a una mujer. La había convertido en un monstruo. La confronté y la situación se intensificó. ¿Qué hizo esta mujer? Ella frunció el ceño, sus hombros se tensaron mientras su boca se torcía en una mueca de desprecio. ¿Te pondrías de su lado? Era una mujer inocente. No pidió las malditas insinuaciones de Poseidón. Artemisa había oído hablar de la última conquista de Poseidón. Normalmente, el señor de los océanos no era de los que tomaban. No era por valores ni moral, sino simplemente porque rara vez tenía que tomar lo que quería. Era más que capaz de hacerlo, pero Artemisa sabía que algo así no sería un insulto para Atenea. Sería una provocación, una declaración de conflicto, y eso no era lo que Poseidón quería. No era de los que se limitaban a golpear a quien se cruzara en su camino. Era vengativo y rencoroso en los peores momentos. No se conformaría con una simple provocación. Necesitaba que fuera insultante. Necesitaba que doliera. Cualquiera que fuera el motivo de la rivalidad, ella no podía entenderlo, pero conocía bien a su familia después de esos años. ¿Cuál es tu prueba? Disculpe. ¿Tu prueba, Hefesto? ¿Qué prueba? Me preguntaste a qué jugaba, cuéntamelo tú. Ella se inclinó hacia adelante, con la mirada buscando. ¿Qué pruebas tenías? Este fue un momento que lo definió para Artemis. Ares se enfureció cuando ella exigió pruebas. Poseidón atacó a su alrededor cuando ella le exigió la verdad a Medusa antes de venir aquí.
Incluso la silenciosa y atronadora ira de su padre estuvo presente cuando exigió liberarse de las mezquinas exigencias de Poseidón por sus acusaciones. Puede que la beneficiara, pero él seguía dispuesto a usar la violencia en cualquier momento. Cuando su autoridad y su orgullo fueron puestos en tela de juicio, este hombre simplemente se detuvo, respiró hondo. Sus ojos buscaron en su interior, aunque sus miradas se cruzaron. Porque, a diferencia de los demás, él escuchaba. Lo admito, no investigué. Lo que vi fue bastante incriminatorio. ¿Hay algo más?, preguntó. A diferencia de Apolo o Hermes, quienes mintieron o manipularon lo que ella vería, él era abierto. Sí, pero desconozco los detalles. Por lo poco que sé, esta Medusa no es del todo inocente. Pero ahí está el problema, ¿no es así, Artemisa? Él se burló, cruzándose de brazos. ¿Qué crimen pudo haber cometido para que se transformara su cuerpo contra su voluntad? Le arrebató todo a su Artemisa. Una vida, su humanidad, todo. ... Ante esto, no tenía nada que decir y el alivio finalmente la invadió. Hefesto se mantuvo firme como siempre. Sincero hasta cierto punto, pero inquebrantable en sus virtudes. Artemisa incluso coincidió con Hefesto, hasta cierto punto. Porque si bien Medusa no era una espectadora pura, inocente y dichosa, seguía siendo humana. Y ahora, ya no lo era. Era un monstruo, maldecido a vivir con la mancha del juicio de Atenea por el resto de su vida. Si ella dejara entrar a Poseidón, si le permitiera profanar su templo libremente, yo entendería los castigos severos, pero esto... La idea de transformar a Medusa a la fuerza en la Gorgona le ponía los pelos de punta. Le recordaba demasiado a las cadenas que pesaban sobre Emilia, a los colores en los que el hombre se había convertido bajo la influencia de Alaya. La piel y el cabello eran de su propia vida, pero la marca en el alma de Emilia era indeleble. Incluso si el hombre se liberaba de sus garras por sus propios medios, Hefesto dudaba que Emilia hubiera vivido mucho. La misma máquina oxidada. Ahora Medusa también tenía que soportar algo contra su voluntad. Así que luchaste contra ella. ¿De verdad creíste que podías obligar a Atenea a revertir su propia maldición? Maldiciones como esa no son fáciles de revertir, Hefesto. Por no mencionar el insulto que supone siquiera intentar. Ella se quedó quieta y se dio cuenta de algo cuando Hefesto frunció el ceño. Lo hiciste tú mismo. La miró, verdaderamente esta vez. Realmente lo lograste. Susurró en estado de shock. Estaba angustiada. Era irritante verla así. No tenía ningún sentido para él. Cada instante que había visto a Artemisa había estado lleno de dignidad y seguridad. Verla así era más irritante de lo que admitía. No solo por lo extraño, sino sobre todo por las consecuencias. Entre los dioses era Artemisa en quien más confiaba. Puede que hablara con Atenea y Ares más a menudo, cierto, pero con Artemisa se sentía más cómodo. Dioniso intentaba emborracharlo constantemente, y desde que Apolo intentó arreglarlo, no quería saber nada de él. Artemisa era la única cuya opinión le importaba. Le ofreció la mano. Le dolió un poco la desconfianza que mostró. Quizás era el karma de su distanciamiento, una muestra de su propia medicina. Dijiste que había rumores. ¿Tienes dudas?, dijo simplemente. ¿Qué? Ya escuché tu versión de la historia. Has escuchado fragmentos y has hecho suposiciones, se quejó. El silencio era molesto, pero afortunadamente fue breve. Sé lo que es albergar dudas sobre los demás, insistió, no quiero que ustedes se queden atrapados en el mismo lugar en el que yo estoy. Lo sintió, la forma en que su núcleo se desveló. Artemis se quedó quieta, observando la energía entrelazada y fracturada que creó a Hefesto. Hefesto. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Me pediste que recordara a Níobe. Lo recuerdo. Él insistió, instándola a escuchar mientras continuaba. Dijiste que si no te hubiera detenido, habrías matado a esos niños. Él negó con la cabeza, mirándola a los ojos, firme en su creencia. No fui yo quien atacó la flecha de Apolo. No fui yo quien denegó las exigencias de su madre. Tampoco fui yo quien protegió a los hijos de una mujer que despreció a Leto. Esas fueron decisiones que tomaste por ti mismo. Cualquiera que haya sido la inspiración de mis palabras, fuiste tú quien las pusiste en práctica.
Su brazo brillaba mientras las grietas se extendían y las llamas brotaban de las hendiduras de su piel. Hablas de confianza, y, sinceramente, no tenemos ninguna para ninguno de los dos. Nunca toqué a Atenea de esa manera, pero las palabras son baratas. Ella dudó. Te creo, murmuró, mirando hacia otro lado. No se trata de creer. Se trata de confiar. Admito que la idea de que un Dios esté cerca de la gente que he llegado a querer me inquieta. No merecen ser lastimados ni manipulados solo por su asociación conmigo. Pero, la confianza es algo que hay que dar. Dicen entre los nuestros que compartir un núcleo es una señal de ello. Mira y observa desde mi perspectiva. Siendo sincero, no estaba del todo seguro de si eso era algo que los dioses podían hacer entre sí. Styx guardaba un silencio sepulcral y él presentía que ella no se involucraría, por mucho que la incitara mentalmente. En cambio, esperó, notando la incredulidad que quebraba la serenidad de Artemisa. Por un instante, se sintió ingrávida. Su mano rozó la de él y vio su chispa en toda su plenitud. Lo que hizo de Hera una reina tan eficaz fue su capacidad de leer la historia completa de una persona sin necesidad de ver su esencia divina. Era una herramienta política inmensamente poderosa. Entre los dioses más comunes, así era como podían verse mutuamente, en su totalidad. En su vida, Artemisa solo había visto 3. Los de Leto, Apolo y Zeus. Todos eran impecables y hermosos. Delicados y artísticos. Ver el propio núcleo era verlos todos. Ninguno de ellos le permitió ver su historia. Les tomó tiempo, y a pesar de todo su amor, era tiempo que no le habían dado. Se mordió el labio. La mano le temblaba de vergüenza por su peor recuerdo. En los últimos días de su tiempo con su madre, ella y Apolo se prometieron mostrarse mutuamente sus esencias. Eran gemelos. Tenía sentido. Él la hurgó y la acarició, vio todo lo que ella era, tal como era. Sin embargo, cuando ella hizo lo mismo, su hermano la excluyó. Una vista y nada más. Por eso se mantenía alejada de su hermano. En él, veía la mezquindad y la codicia. Su cariño, genuino, pero posesivo. Había crueldad en su amor. Un egoísmo en él. Una mezquindad que no podía soportar, no después de eso. ¿Qué importaba si uno era cruel como un oso o como un tigre? La crueldad era crueldad, sin importar su intensidad ni su forma. Él necesitaba ser diferente. El primer dios masculino al que realmente sentía poca aversión, si no lo era, si era igual que su hermano. Entonces esa fue otra familia perdida. Pero a pesar de todo lo que estaba preparada para ver esto estaba lejos de ser así. Si Apolo se hubiera protegido de su vista después de un momento, Hefesto habría explotado. La belleza no era ni suave ni delicada. Era fuego, un calor abrasador que envolvía un núcleo robusto de piedra y metal. Un torbellino aullante de poder y humo. Un remolino de colores chisporroteaba en el centro, filtrándose desde el exterior agrietado. No era algo bello, sino una herida agrietada y supurante. Sin embargo, nada se filtraba. Seguía intacto. Era una aberración. Una imposibilidad. Sin embargo, innegablemente, estaba allí. Su mitad mortal representaba las mismas piezas que no deberían existir. Si cada núcleo divino fuera una masa elevada y arremolinada de colores y sombras. El hecho de que uno pudiera ver roca y metal, era extraño, eso era seguro. Ella no estaba físicamente presente. No había forma alguna en el reino que los dioses encarnaban en el plano astral. Sin embargo, su presencia tocó el agrietado exterior del núcleo de Hefesto y se alejó. Estaba tan abierto que ella no estaba preparada. El mar de llamas la arrastró y lo vio todo. Todo. No pretendía, pero todo estaba allí. Vio a un niño pequeño, a un adolescente y a un joven adulto. Era un caos borroso, sin apenas detalles. Pero se sentía igual, solitario, aislado. Un odio tan profundo y cáustico que no estaba segura si estaba dirigido hacia él mismo o hacia Hera. Entonces su pecho le gritó, un trozo de metal dentado la atravesó. Bajó la vista para ver el pecho de Hefesto, el fragmento de metal que lo cambió todo. Lo que antes había sido borroso ahora se enfocaba con nitidez. Las imágenes pasaban velozmente ante ella, pero podía ver cada una tal como era. Le cortaron las piernas. Con su propia mano. El dolor fantasma se le clavaba en las piernas.
La Pitón siendo asesinada. La pérdida de Calíope. Su estómago se revolvió en un torbellino de dolor. Conocí a Ifrit. Una conexión que me permitió completar mi relación. Cassandra. La amiga confiable, aunque molesta. La gente que él había venido a cuidar en esta isla. No fue una experiencia cronológica. Le tomó un momento dirigir su experiencia, dejar su curiosidad a un lado y concentrarse en cambio en lo que él quería que ella viera. Atenea. Su conflicto. Todo quedó al descubierto. Cómo se sentía, cómo lo veía todo. Había oído que poseía un don para la profecía. Al parecer, Hefesto compartía algo de ese poder. Parecía tan seguro de que Medusa era una víctima, tan seguro que ni siquiera pensó en investigar. Esa confianza la invadió, y su calor la reconfortó más de lo que quería admitir. Sin embargo, se sentía vacío. No era una confianza en sí mismo, sino más bien en algo más. Como una historia cuyo desenlace conocía. Sin embargo, con sus propios recuerdos, sabía que era falso. Hefesto estaba tan seguro que no se dio cuenta de que alguien más había tomado la pluma y el papel, que la historia ya no era lo que él conocía. Ella sintió la duda, el dolor, el miedo. Más importante aún, sintió la determinación, la dedicación, que el sexo absolutamente pecaminoso y el placer de una boca sobre ella. ¡Pay! Ella se apartó de él con tanta fuerza que los vientos estallaron con un golpe sordo. Él se tambaleó hacia atrás, sacudió la cabeza, sujetándose el pecho. Una grieta en su esternón y pectorales brilló plateada por un instante antes de cerrarse herméticamente. Artemisa, tuviste sexo. Gimió ella, jadeando como si estuviera vomitando. ¿Qué? Tú debías ser como yo. Murmuró, con la voz entrecortada por la histeria. Artemisa, ¿de qué diablos estás hablando? Tuércate. Necesito las aguas del Leteo. Suspiró, frotándose los ojos. Notó que Artemisa ya no era la mujer adulta que solía aparentar. En cambio, parecía un poco más joven, más inmadura. Esto también se notaba en la forma en que se frotaba los ojos con saña, en un intento desesperado por destruir la imagen de lo que había visto. Te dije que solo miraras. No sabes nada. Se estremeció, necesito bañarme, necesito limpiarme. No fue tan malo, murmuró. Ustedes dos son asquerosos. Respiró temblorosamente, recuperando su cuerpo adulto al exhalar. Se estremeció, apretando la mandíbula como si intentara disipar un regusto repugnante. Era imposible que él fuera quien difundiera ese rumor. Casi estuvo tentado a decir que fue alguno de los espíritus que residían en su interior. En todo caso, la culpable más probable era la propia Hécate, o al menos uno de sus aprendices. En realidad no le importaba, no le avergonzaba. Simplemente no le gustaba hablar de ello. ¿Importa? Espera. En ese momento se quedó sin palabras y abrió mucho los ojos. Como tú. ¿Acaso creías que quería seguir siendo virgen? Su ceño fruncido aumentó y el adorable rubor en sus ahora pecosas mejillas se extendió. Eso. Ella no habló más, pues no quería avergonzarse más. En cierto modo, la idea lo puso bastante nervioso. Honrado, aunque solo fuera por pensar que ella considerara incluirlo en ese pequeño club. Pero eso no iba a pasar. Y ni hablar de que ese barco zarpó. Me temo que eso no sucederá, dijo sonriendo. La tensión que quedaba entre ellos se había disipado. Apenas había un atisbo de control entre ellos. El mayor apenas podía mirarlo a los ojos. Artemis se pasó el pelo por detrás de la oreja, mirándolo con malos ojos. Estoy más que consciente de eso. Déjalo ya, por favor. Él inclinó la cabeza, y Artemisa no tardó en aprovecharlo, cambiando de tema. Bueno, lo intentó de todos modos. Se sintió presionada por primera vez en su vida. Su interior se abrió por un instante, solo para que una mano suave se posara sobre su cabeza. Lo miró, con el rostro contorsionándose lentamente en una ceja arqueada por la rabia. No necesitas hacer eso, sonrió, de verdad. Soy mayor que tú, gruñó, no me trates como a una niña. Él parpadeó y, para su horror subjetivo, le dio un bofetón. Le dio un pequeño golpecito en la nariz. Sonrió con suficiencia, inclinándose hacia adelante. Dice el que se comporta como un niño.
Que te haya abierto mi corazón no significa que debas hacer lo mismo. La confianza se da. No necesitas mostrarme nada para corresponder. El gesto es suficiente. Pero, ¿qué, tú? Se golpeó el pecho y su expresión solemne se fundió con el timbre de la lluvia. Desnudé mi esencia para disipar tus sospechas, Artemisa. Somos dioses. Manipular la verdad es algo de lo que somos capaces, incluso yo, admitió. Si pensara que era por un bien mayor, probablemente lo haría. Era fácil decir que uno sería completamente honesto. Pero si mentir salvara una vida, lo haría sin pensarlo dos veces. Las circunstancias lo determinan todo. Preferiría que los rumores simplemente desaparecieran, pero lo dudaba. Conociendo a Dioniso, este era otro intento de hacerlo estallar, como él mismo lo expresó. No estaba seguro de dónde venía la obsesión por hacerle perder el control, pero lo atribuía a los dominios del dios del vino más que a algo completamente malicioso. Si alguien creía ese rumor, no tenía ninguna duda de que Zeus estaría tan callado como estuvo. Diablos. Dudaba que su isla quedara en pie. Apolo era otra historia. Estaba enojado, probablemente molesto por no haber ido a visitarlo desde que se separaron, pero Hefesto no podía confiar en el dios del sol. Tenemos que ir a ver a Atenea. ¿Por qué?, preguntó Hefesto. No tiene mucho sentido empeorar la situación. Atenea. No la han visto en días, susurró, no ha hablado con nadie, nada. Ella misma habría desmentido estos rumores. Es un insulto para ambos. Sin embargo, ella está en silencio. Eso era inusual. Considerando cómo reaccionó ante el escenario de Medusa, a Hefesto le pareció extraño que ahora guardara silencio. ¿Vendrás conmigo?, preguntó. ¿Querrías un testigo de esta debacle?, murmuró Artemis. Eres una tercera persona, alguien a quien conozco y en quien confío. Sé que Atenea también confía en ti. Contigo presente, quizás se digne a verme. O eso solo a ti. De cualquier manera, podemos ver cómo está. No hacían falta palabras entre ellos. La vergüenza y la gratitud se mezclaban en un remolino nocivo. Las palabras no eran necesarias ni querían continuar. En todo caso, Artemis agradeció el cambio de escenario, teletransportándolos al instante a donde debían estar. Gruñó al aparecer en el límite del territorio de Atenea. La fría sensación de su divinidad impregnada en la atmósfera era completamente imperceptible para los humanos. Sin embargo, para Hefesto y Artemisa, era señal de algo grave. Se había hecho un gran esfuerzo, tan grande que toda la región había robado cantidades considerables de su divinidad. Permanecieron en silencio, mientras sus propios poderes se mezclaban para entrar. Para sorpresa de Hefesto, la suya era impecable. Demasiado impecable. Como si una puerta trasera se hubiera abierto solo para él. Esta no era la autoridad de Atenea. Precisamente por eso recurrió a Artemisa en lugar de seguir adelante. Tenías razón, dijo con gravedad. Esto es reciente. No puedo sentir nada más. Atenea ni. El reino se estremeció ante ellos, la serenidad de sus reglas se hizo añicos. Artemisa dio un paso vacilante, sintiendo que no había límites para su ser. Solo miraban hacia adelante. La preocupación empañó cada instante mientras Artemisa lo agarraba del hombro y los llevaba rápidamente al templo de Atenea. Incluso con el sol brillando sobre ellos, el mundo a su alrededor era gris. Sombras de un gris indiferente a su perspectiva. A la gente a su alrededor les importaba poco. La curvatura de la niebla era más que suficiente para oscurecer incluso al parcialmente mortal Hefesto. Mientras Artemisa le daba su merecido, él miró a su alrededor. Los humanos eran como son. Sonrientes, riendo, enojados, incluso rencorosos. Nada era fuera de lo común para ellos. Este mundo gris está completamente ausente de su vida cotidiana. Para ellos, debió parecer un día cualquiera. Para Artemisa y Hefesto el color había muerto. Degradado por el poder de Atenea. Su templo era el más sombrío, carente de los colores de la vida. Dudaron, pero finalmente ambos caminaron hacia el templo. No había sacerdotisas, una rareza considerando todo. El mundo se desvaneció, una transición fluida, y se encontraron ante la diosa de la guerra. Su espacio se había vuelto menos definido.
Apenas un espacio blanco, desprovisto de posesiones materiales. Solo Atenea, y una caja que sostenía en sus manos. Se giró para mirarlos. Su cabello tatuado caía sobre sus hombros, suelto. Aún así, no había ni un solo cabello fuera de lugar. Una toga gris la abrazaba, envolviéndole los hombros y la cintura con holgura. En sus brazos sostenía una gran caja, repleta de sigilos. No se trataba de magia normal, sino de un subproducto de la propia artesanía divina de Atenea. Aunque tosco comparado con el de Hécate, seguía siendo un objeto de considerable destreza. Artemisa. Hefesto, asintió ella. ¿Estás bien? Por supuesto. Su tono era insulso. Todo su cuerpo parecía relajado superficialmente, como si no le importara nada en el mundo, y ese era precisamente el problema. Cuidado. Su mirada se dirigió a Hefesto, pero nada se movió. Artemisa entabló conversación con ella, pero Hefesto dirigió su atención al fiel compañero de Atenea. El pájaro, tonto y cariñoso, no estaba a la vista. En su lugar, había una mirada penetrante, fija en él en una terrible competencia de miradas. Hefesto siempre había dado por sentado lo que Atenea hacía. Su conexión con Ifrid le otorgaba una mayor comprensión del asunto que otros. Sin embargo, que lo confirmaran era algo terrible. Sin embargo, su juicio apresurado le había traído este lío, así que apretó el puño y permaneció en silencio por ahora. Siempre has tenido un don para darme sorpresas. Su cabeza se giró bruscamente hacia su voz fría, mientras sus ojos desinteresados permanecían fijos en los de él. Una lección aprendida, ¿eh? No es que importe. Tenía ganas de verte. Tenemos un problema, dijo simplemente. Artemisa extendió la mano hacia su hermana, pero al alejarse, la diosa de la casa solo pudo estrecharle la mano a Hefesto. Tenía tantas cosas que preguntar, tantas que confirmar, pero al sentir el peso de la caja en sus manos, sintió algo. Le mordisqueó el alma, lo atrajo de una forma que parecía sobrenatural. Nada en los recuerdos de Emilia se acercaba a esa sensación. Su mano tembló un poco, entrecerrando los ojos al ver el apéndice ofensivo. La colocó firmemente sobre la tapa de aquella extraña caja con aspecto de ataúd, observando a Atenea. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Cómo es esto un problema? No eres tonto. No es la caja, Hefesto, confío en que me escucharás al abrirla. Me debes esa cortesía. Artemisa estaba con ellos cuando abrió la tapa. GRFL. Era el primer sonido que había oído salir de la boca de la bebé. Era una bebé, de al menos unos meses de nacida. Un pequeño mechón de pelo rojo, como el suyo, le cubría el cráneo. Estaba envuelta en mantas grises, y sus ojos se abrieron para revelar orbes de un tono ámbar. A diferencia de los de Hefesto, cuyos ojos brillaban con un dorado penetrante, el tono ámbar de su hija era más sutil, incluso recatado. Se parecía más a los de Emilia en su juventud, cuando aceptó el nombre de Chirou. Hefesto extendió la mano y su dedo recorrió suavemente el rostro de la niña. Es suave, pensó. No sabía por qué conocía su género, solo que lo sabía. Esa misma atracción en su interior era más fuerte ahora, acompañada por la de su corazón. Hefesto. La niña le agarró el dedo, con un agarre ligero mientras balbuceaba. Sin embargo, la niña no sonrió. Su rostro estaba tan inexpresivo como, él levantó la vista. Atenea asintió. ¿Tú hiciste esto?, preguntó. No por elección, murmuró. Cuando dupliqué tu plano, lo almacené en la región opuesta de mis centros reproductivos. Ella hizo un gesto hacia su estómago. En forma humana, el diseño de mi núcleo lo habría situado aquí, como norma. Mis propias circunstancias invirtieron ese lugar, dejando aquí mis centros naturales. Su dedo golpeó su cráneo. Un descuido. Había dependido demasiado de mi estudio de la heterología de mi padre que de la mía propia. Nuestro conflicto encendió una chispa en el diseño que yo hipotetizaba, y resultó en ella. Su mano se extendió y ahuecó su cráneo. Entiendo que esto es un grave abuso de tu biología, Hefesto, no tengo. Ella es hermosa, susurró. Artemis sonrió levemente, con la mente llena de orgullo ante el cariño que sentía por su hija. Su risa se ahogó mientras la miraba fijamente. Cualquier pensamiento se veía eclipsado por el bulto dentro de la caja. Las voces de los ríos se apagaron. Nada más importaba.
Su ser se extendía desenfrenadamente hacia el pequeño golpeteo, aferrándose a él con fuerza. La conexión entre ellos se consolidó. Un pequeño círculo se formó sobre ella, una forma borrosa que no se podía ver bien. Solo se distinguía el tono distintivo de un martillo, mientras el estruendoso golpeteo de un yunque resonaba en la cámara. «¿La reclamaste tan fácilmente?», murmuró Atenea. «Aún no está confirmado que tu cuerpo atrape la divinidad». Lo alcanzó, pero Atenea le agarró el hombro. «No». Estaba confundido, luego preocupado. «El problema mejor que no sea este niño». La agresividad en su tono no hizo nada. Su cabeza se inclinó en esa extraña y pequeña costumbre. «El niño no es el problema. El problema está en el niño. ¿Crees que me aislé durante 3 días solo porque di a luz a un niño?» Ella golpeó el costado de la caja y los sellos brillaron por un momento. «Lo he intentado lo mejor que he podido, pero este niño tiene defectos». La caja se quebró bajo su agarre y una rabia desenfrenada se formó en su mente y amenazó con devorar cualquier resto de cordura que le quedara. «Defectuoso. Defectuoso. ¿Cómo se atreve?». Sin quererlo, llegó el recuerdo de esa misma expresión fría, de su garganta dolorida mientras gritaba a una mano que desapareció al caer. «Atenea». No estaba solo en ese horror, la propia expresión de Artemisa era lívida. «¿Cómo te atreves? Es tu propio hijo. Y ella es defectuosa. No ha soportado más que dolor desde que nació», afirmó Atenea. La mano que la sacaba lentamente de la caja se detuvo. El plan de simplemente correr a su isla y protegerla se desvaneció. Solo quedó a cero. Explicar. Si Atenea pudiera sentirlo, se habría sentido complácida. La forma en que su mirada se agudizó, la forma en que esas emociones inútiles se aplanaron. Si tuviera corazón, probablemente se le hincharía. Físicamente es perfecta. Atenea se inclinó hacia adelante y rozó suavemente el rostro de su hija. Al igual que Festo, un sello se formó sobre su cabeza, uno con su propio símbolo difuso de un búho. «Podría ser mejor», murmuró. Ella retiró su mano, ignorando la forma en que su hijo intentaba mantener su mano. «El dolor no es físico. No encuentro ninguna razón biológica ni química que lo explique. ¿Estás seguro de que es doloroso?». Se giraron y Hefesto parpadeó. Era, en todo caso, el más avispado de todos. Artemisa había sido una mujer delgada y esbelta. Sin embargo, sin cambiar nada, se había convertido en matrona. La sensación de toda su existencia había pasado de ser una joven cazadora a una madre experimentada. Arqueó una ceja al verla mirar dentro de la caja. Hefesto decidió ese día que los dioses eran simplemente extraños y que ya no tenía sentido cuestionarlos. «Ella es hermosa», elogió. Miró a Hefesto, pidiendo permiso. Una sonrisa se dibujó ante su rápido asentimiento. Una mano suave tocó a la niña. Un resplandor plateado envolvió su cuerpo. «Hay algo más profundo que solo el dolor. Precisamente por eso está en el crisol», murmuró Atenea. «Evita que lo que esté ocurriendo siga avanzando, al tiempo que mitiga el dolor». «¿Y tú acabas de sentarte aquí?», preguntó Hefesto. «Claro. No confío en Apolo con mis hijos. A pesar de todo su talento, es egoísta en el fondo en cuanto a lo que considera aceptable para el tratamiento. Por lo que sé, preferiría matar al niño antes que salvarlo». «Un buen punto. Hera es la única entidad que se me ocurre que tenga alguna influencia en lo que constituye un experto en niños autodidactas. Si bien ambos somos componentes de la constitución de nuestra hija, su concepción dista mucho de ser natural. Mis opciones eran limitadas. Entonces debería saber». Respiró hondo. Se giró hacia ella, apretando contra su pecho la jaula de su hija. Repasaba las caras de todos sus conocidos, preguntándose si habría alguna solución para su hija. Asintió, volviéndose hacia Atenea. «Quizás tenga a alguien que pueda ayudar. Puedo invitarla, pero...». «No». Él extendió la mano hacia atrás, pero sus ojos apagados no se movieron ni un centímetro. «Mi reino ya ha soportado más de lo que puede. Un ápice más de divinidad y mis barreras probablemente se desmoronarán. Me niego a que Poseidón vuelva a enterrarse en mis reinos como antes. Entonces puedo mantenerla aquí y obtener algunas respuestas. ¿Podremos resolver esto, Atena?». Ella solo sostuvo una mano. «Mi tiempo con ella casi termina».
Han pasado 3 días seguidos y nuestra hija ya está saturada de mi poder. Si pasa más tiempo, corremos el riesgo de un fracaso catastrófico. Lo mejor es alejarla de mi presencia lo antes posible. Atenea, no puedes simplemente. No la voy a dejar, dijo con desenfado. Simplemente la dejo al cuidado de su padre. Al tuyo. En circunstancias ideales, nunca habría nacido sin tu conocimiento, pero aquí estamos. Puede que sea accidental, pero es mía y tuya. No dejes que esas emociones te nublen el juicio. Si crees que alguien puede ayudarte, haz lo que debas. Es tan tuya para cuidarla como yo. Era tan distante, pero la lógica de sus palabras era cierta. Pero la decisión no era suya. El mundo los distorsionó, dejando a los 2 dioses fuera del templo de Atenea una vez más. Hay algo más en esto, gruñó Artemisa, nos está evitando. Eso no es importante. Se arrodilló en el suelo, con los ojos cerrados. Hécate. Hubo un escalofrío. Hécate. Había una verdad en la regla de 3 que iba más allá de la mera simetría. Hécate. Un poder tan profundo que incluso le daba mayor fuerza a algo como un nombre. Artemis fue arrastrado mientras el espacio a su alrededor se retorcía una vez más. Sin embargo, sus ojos no se apartaron del rostro de su hija. Sus mejillas regordetas y esos apagados ojos dorados. Mantuvo la mano sobre su rostro, dejándola disfrutar de su calor. Estaban en la casa de Hécate, la diosa regresó a ellos. Si hubiera sabido que estarías desesperado por mi atención, te habría dejado quedarte, dijo con tono sensual. Se giró, sosteniendo un té sencillo en la mano. Sin embargo, sus ojos estaban abiertos mientras miraba a Artemisa. Artemisa, murmuró. Señora Hécate, hizo una reverencia. Le daba igual la relación que tuvieran. Las reverencias y demás no importaban. Se acercó bruscamente a ella, acunando a su hijo. Hécate, te necesito. Yo, mi hija, ella. Mantuvo su núcleo completamente abierto, sin importarle en absoluto lo que ella viera o sintiera. Solo avivando su necesidad por ella. La diosa de la brujería miró el bulto en la caja, observando los encantamientos. El recipiente en sus manos se alejó flotando, llevado con un gesto a una mesa lejana. Has estado ocupado, dijo secamente. No es momento para bromas. No agredí ni tuve sexo con Atenea. Es mi hija. Me han dicho que si deja esta caja, sentirá dolor. Puedo ver los sellos. Es un trabajo bastante interesante, aunque rudimentario. Entréguenla. Sus ojos se suavizaron al sentir su agarre, el ligero gesto protector de sus hombros moviéndose hacia adentro. Era extraño que lo encontrara tan dulce y encantador. Podemos simplemente devolverla, pero la verdad es que no podemos ayudarla sin ver el problema directamente. Conociéndote, solo vendrías a mí con un problema que no pudieras solucionar. Dudo que el problema sea físico. Dudo, pero había algo de cierto en esto. Para ayudarla, necesitaban saber a qué se enfrentaban. La sujetó con la mano, encogiéndose mientras la sacaba lentamente de la caja. Sus horribles gritos fueron instantáneos, sus hermosos ojos se encogieron de dolor mientras su vocecita resonaba en la habitación. Quería llevársela desesperadamente. Sus manos brillaban sin ningún rastro. En cambio, la abrazó con fuerza, atrayéndola hacia Hécate. Una mano delicada sobre su frente, un dedo que la acariciaba los labios y un gesto de su mano. Interesante, murmuró, no hay maldiciones. No hay dolencias. Nada. Tiene que haber algo. Volvió a agitar las manos, pero esta vez se quitó el velo. Los sellos alrededor de su delicada boca brillaron, girando como una cerradura al abrirse. Concédeme la vista. Las palabras resonaron, fracturando sus paredes con el mero poder de sus palabras. Pobre niña, susurró. ¿Qué? ¿Qué pasa? Su alma está desplazada, pero firmemente unida a su cuerpo. El dolor no es físico, sino astral. Ella lo siente, de alguna manera. Su cuerpo físico interrumpe esta escisión como dolor. De ahí que la afecte. Colóquenla de nuevo en la jaula. Los gritos cesaron, dejando solo gemidos a su paso mientras Hefesto la depositaba suavemente en el suelo. ¿Soluciones? Preguntó. Solo una y no es una solución en absoluto.
Ninguna que tú puedas lograr ni yo, de hecho. Ella levantó una mano ante la mirada indignada. No es cuestión de posibilidad, sino de viabilidad. Tendríamos que separar su alma del cuerpo y luego realinearla manualmente. Sin embargo, ¿qué pasaría al separar un alma? Ella muere, se quejó. Sí. Contrariamente a lo que los humanos creen, es imposible que el alma abandone el cuerpo. La conciencia, quizá, pero el alma no. Entonces morirá. Susurró. Ella está estable, lo cual no debería ser posible. Morirá. Enfatizó Hefesto. No, dijo simplemente, su alma no mostraba signos de desviación típicos de su situación. No quería admitir que la situación de la niña ni siquiera debía ser un problema. Sin embargo, su padre era una imposibilidad similar, al igual que Atenea. A todos los efectos es simplemente dolor. Si logramos eliminar el dolor, ¿podrá vivir una vida normal? Preguntó Artemisa. Como si la notara por primera vez, Hécate la reconoció con un gesto. Por supuesto. Pero eso no será factible hasta dentro de unos años. Los rituales para transferir el dolor requieren la sangre del receptor, Shink. El sonido de la sangre al caer al suelo hizo que Artemisa diera un respingo. Hécate solo suspiró mientras se frotaba la frente, ignorando la cruda imagen de una espada que sobresalía del hombro de Hefesto. Como decía, gruñó ella, clavando la espada en su cuerpo con fuerza mística, la sangre del receptor y de la propia niña. Ningún bebé puede soportar la pérdida de sangre necesaria para el ritual. ¿Qué edad debería tener? Preguntó Hefesto. Apenas soy adulto. He completado el ritual 2 veces, y en una de ellas, el transferido murió en el proceso. Se frotó la barbilla, y el velo, girando alrededor de su rostro, se acomodó frente a su boca. Los sigilos también volvieron a su orientación original. ¿Hay alguna alternativa? Posiblemente, explicó, pero requeriría sangre divina diluida y eso es difícil de conseguir. ¿Cómo diluido?, murmuró. Ella luchó con las palabras, lo que solo profundizó el dolor en su estómago. Diluido es una palabra demasiado fuerte. Piensa en filtrado o colado. La potencia se ha reducido sin contaminar los elementos divinos que contiene. Entiendo. Tú haces. Estás hablando de reducir la potencia sin eliminar lo que lo hace divino en primer lugar. ¿Es eso posible? Hasta cierto punto, dijo Hécate, aunque los métodos disponibles fracturan la divinidad que lleva dentro. Necesitamos algo estable. La mayoría de los métodos para reducir la potencia de la divinidad en hechizos y entornos resultan en su eventual erosión. No podemos permitir que eso ocurra. En cuanto la fuente desaparece, los restos del hechizo devastarían el cuerpo spell. Piense en ello como si redujéramos el sabor de una sopa añadiendo agua, explicó Hefesto. De repente, se quedó quieta, mirando a Hefesto. Su preocupación no hizo más que aumentar al ver cómo entrecerraba los ojos. Como si él fuera menos un individuo y más una cosa material. Tu sangre sería perfecta. Entonces, ¿cuál es el problema? Prácticamente gruñó. La sinergia. Dudo que transfieras el dolor de tu hija a otra persona. La idea de obligar a alguien a soportar el dolor de su hija no era algo que Hefesto permitiera. Ella merecía una vida plena, pero no a costa de un inocente cualquiera. No voy a involucrar a nadie más, gruñó. Lo sé. Así que nuestro método debe usar una fuente diferente, de ahí nuestra situación actual. Lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos es poner al niño en una especie de éxtasis. Dormiría durante décadas mientras crecía, con toda su vida arrebatada. Los recuerdos llegaban sin ser llamados, de un niño cuya vida le había sido arrebatada por una llama voraz, de una infancia despojada de cualquier goza infantil, solo responsabilidad. Quizás era amado, pero el niño no era un niño. Esa no era la vida que él quería para ella. Su mirada se desvió hacia el bebé en sus brazos, con una mirada cada vez más dura. ¿La sangre tiene que ser humana?, preguntó. Disculpe. Observó cómo se miraban Hefesto y Artemisa. Una idea surgió entre ellos. Responde la pregunta. La naturaleza no importa, en teoría. Ella sonrió. ¿Tienes algo? Se volvió hacia ella. Sus ojos ardían con la gravedad de su decisión y la esperanza que inspiraba. Sí, Hécate, yo confiaría a mi hija a Cassandra, pero... Lo sé, susurró Hécate. ¿Quieres que lo jure?
Sí. Entonces ten la seguridad de que esta niña está bajo mi protección. No le ocurrirá ningún daño, venga de donde venga. Ni siquiera de mi propio aquelarre. Sus palabras se estremecieron de repente, las paredes se fracturaron con el peso. Su velo estalló en llamas verdes, su boca despejada. Así lo juro por la luna y la laguna Estigia. El trueno resonó, pero así fue como Artemisa se quedó quieta. Sus ojos, plateados, se entrecerraron. Algo no dicho entre ellos, pero a él no le importó. Hécate sonrió suavemente, encontrando dulce su vacilación. Los dioses eran rápidos para abandonar a sus hijos, dejando algunos. Irónicamente fue su hermano el que me vino a la mente por lo similares que eran en este aspecto. Como nacieron ambos de una diosa tan odiosa es algo que nunca entenderé, pensó para sí misma. Sus brazos temblaban, sus ojos nunca dejaban al niño, a su niño. Sus hombros se tensaron, al tiempo que el acero oxidado volvía a desenvainarse. Se giró, con la mirada fría y dura. Artemisa, dijo, muéstrame este dragón. A fin del capítulo. Dun, dun, dun. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Conocemos al primer semidios de Hefesto. El próximo capítulo se centrará en esta pequeña joya, y también en su nombre completo. La próxima actualización del capítulo es Amor Sobrenatural. Creo que tengo un buen ritmo, así que espero que los nuevos métodos sean buenos. O sea, básicamente escribí 4 capítulos en las últimas 2 semanas, así que debe estar funcionando, ¿verdad? XD. Bueno, espero mantener la constancia. Consulta extras de Kintsugi para ver las historias secundarias y los capítulos de otros mundos. Siempre intentaré actualizar esa historia secundaria con nuevas adiciones en cada actualización de Kintsugi, siempre que pueda. PD. De hecho, para quienes me lo han estado preguntando, ya tengo una página de donaciones. No se preocupen si no les interesa, porque no la estoy anunciando aquí. La única razón por la que la menciono es para asegurarme de una cosa. Ese hecho importante queda claro. No hay capítulos bloqueados ni restringidos. Ni ahora. Ni nunca. Cuando el capítulo termine, todos tendrán acceso a él. Así que si no quieren donar, no se preocupen. Estas son historias que disfruto creando y no quiero restringirlas para quienes sí las disfrutan. Así que, donen o no, no importa el éxito, que dudo que exista, estas historias continúan para todos, cariño. Es solo que puede que algunas personas no las lean, así que quería aclararlo aquí en lugar de recibir amenazas de muerte, otra vez. De cualquier modo, nos vemos la próxima vez con Supernatural Lore.